Hola, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarme, gracias por estar de nuevo conmigo. He recibido con mucho gusto todos los mensajes y los likes y las suscripciones en este espacio en el que estoy tratando de contarles algunas de las cosas que me suceden como enviado a los partidos de Champions, en fin, algunas de las cosas que suceden en torno a la profesión de periodista que estoy desarrollando aquí en Europa desde ya hace tantos años y mucho antes en Latinoamérica. Pero bueno, vamos a las cosas de este episodio en el que primero quiero decirles, si al final les gusta, por favor, pónganme el like, pongan también la suscripción a quien todavía no lo haya hecho, porque así crecemos en la comunidad. Ya saben que habrá sorpresas cuando lleguemos a un determinado número. Pero quiero ir rapidito a la cuestión a las cuestiones en realidad que hoy quiero tratar. Una, agotar lo que dejó la tercera jornada de la UEFA Champions League, que me llevó a hacer dos partidos, el día previo y el del partido para Inter-Barcelona y el día del partido para Juventus-Maccabi. Se sabe que ganó en esta tercera jornada en su casa el Inter por 1-0 al Barcelona en un partido muy interesante, con polémicas, con un planteo muy inteligente de parte del Inter. Pero no estoy aquí para comentar una cosa que ya sucedió hace mucho, sino para contarles más o menos cómo es la jornada previa, por ejemplo, que nos lleva a estar algunos minutos en el entrenamiento, al inicio del entrenamiento, en la Pinetina, en este caso en la Piano Gentile, en la provincia de Como, y desde ahí correr rápidamente para la rueda de prensa con el Barcelona. En este caso hablaba Xavi y Marcos Alonso. Después también ver un poco del entrenamiento, los primeros 15 minutos del entrenamiento del Barcelona, pero ya en el día del partido me interesaba contar, por ejemplo, en la transmisión fui contando las costumbres, el modo en el que se acercan los aficionados al partido y cómo viven, por ejemplo, comprar los famosos panini, la salamela, la porchetta, que son cosas típicamente italianas. La salamela sería el choripán, el chorizo, que lo hacen acá no a la brasa como sucede en muchos lugares de Latinoamérica, sino en lo que ellos llaman la piastra, lo que sería una plancha caliente, y luego, bueno, los famosos paninos con toda su carga de calorías y cosas que conozco muy bien, y de sabores que son magníficos. Entonces, contando ese ambiente, cómo llega, cómo se compra la camiseta oficial o la bufanda o el gorrito, o en fin, cómo se hace, cómo se vive eso en torno al ambiente de San Siro, que es muy especial. Un poco de historia, quizás vayan a demolerlo o lo vayan a cambiar, veremos. Cierto es que la modernidad quiere su lugar, pero también la historia, esto es historia de verdad del fútbol. Después del partido del martes pasamos al miércoles. El miércoles en Turín, Juventus se enfrentaba a Maccabi, los dos llegaban sin haber conseguido puntos. El ambiente en torno al estadio no era el habitual, un poco menos de gente, pero entonces nos concentramos en lo que podía pasar dentro del estadio. Y dentro del estadio hay dos o tres cosas que la gente en realidad conoce poco, porque depende del sector en el que se encuentren. Si están en el sector opuesto al de las cabinas de transmisión, hay debajo una serie de actividades, sobre todo en el entretiempo, en el intervalo entre el primer y el segundo tiempo, muy interesantes. Por ejemplo, el maquillaje para las fanáticas, pero también los jóvenes pueden, con un animador y árbitro,
jugar al fútbol tenis, 4 contra 4, 2 contra 2, 3 contra 3, depende de la cantidad de amigos, y así pasar ese periodo de intervalo. Hay otra cosa también, que conocen solo los que se quedan hasta el final, cuando ya el telón cae, en este caso sobre el 3-1 de la Juventus sobre el Maccabi Haifa. Hay una parte de la tribuna que en realidad es móvil, se alza como una puerta y deja salir y entrar los vehículos que traen, que arrastran a las luces que después mantienen el césped, por ejemplo. Es el mantenimiento del estadio. Y es una puerta gigante, digamos, porque abre una muy buena parte de la tribuna. Y de esa parte viene conocida por quienes nos quedamos hasta tarde, generalmente por la diferencia horaria somos de los últimos en irnos del estadio, como el cocodrilo. Este es el cocodrilo que poca gente conoce y que existe en el Juventus Stadium. Además de contarles algunos de los detalles que podemos ver en los estadios o las vivencias que tenemos en el tiempo que transcurrimos haciendo nuestro trabajo, este espacio lo pensé como una idea de analizar algunos de los temas que a veces no nos da tanto tiempo, que las noticias devorándose una a otras no dejan el tiempo necesario para analizar o para contar adecuadamente. Voy a contarles esto porque Cecilia Cámara de Training Group, una de nuestras seguidoras, nos preguntaba cómo trabajan, si podíamos contar, hacer ver cómo trabajan los clubes chicos de Italia con los niños. No lo puedo hacer en este momento porque necesita un trabajo un poco más específico, ir a un lugar, grabar, hacer alguna entrevista, poder contarles exactamente cómo funciona. Pero buscando material para poder satisfacer a esta respuesta, me encontré con una noticia de no hace mucho, un par de meses, que me parece muy interesante. Se trata de lo siguiente: en España hay un sistema que es un sistema especial, digamos, de didáctica para los niños en el fútbol base, en el fútbol de los niños. ¿Qué sucede en este momento? Que las escuelas de fútbol en todo el mundo se parecen muchísimo, los métodos se han estandarizado, los campos de juego se han igualado, el peso del balón, todo se ha homogeneizado mucho, se ha homologado y ha quedado en una especie de meseta donde todo se parece mucho. Esto hace que salgan jugadores profesionales adelante como cortados por la misma tijera, y esto ha sido ya observado por muchos. España tiene un método que es muy interesante, se llama Fan Niño, fan por diversión en inglés y niño, evidentemente, diversión del niño. Ese es el objetivo. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, los latinoamericanos, uno de los valores que siempre hemos tenido, un valor diferencial con el resto de los futbolistas de otros lados, es la capacidad del dribbling, por ejemplo, la inventiva. Y todo esto es consecuencia de cómo era la formación hace unos años para los jugadores. Era por la calle, se jugaba 2 contra 2, 3 contra 3 con arcos pequeños, se hacía con balones inventados prácticamente porque eran de trapo o de goma o de plástico. Esto hace que el niño en la edad del aprendizaje vaya desarrollando unas habilidades que después de grande lo hacen distinto al resto. La Federación Alemana tomó una decisión radical. Impone desde el 2024, es decir, dentro de un año y medio, no, un poco menos, un año y 2 meses, va a ser obligatorio en todas las escuelas volver al potrero, volver a jugar como se jugaba
hace muchos años, con campos no tan perfectos, con ciertas desconexiones, o duros o no de césped, con 2 contra 2, 3 contra 3, con arcos pequeños, y así será obligatorio hasta los 9-10 años. Hoy se ve en las escuelas de fútbol que a niños de 7 años, por ejemplo, se lo hace jugar 7 contra 7, 8 contra 8, incluso 11 contra 11 ya a los 9 años. El desarrollo de esto hace que sea más importante la cuestión táctica. Los niños son muchos, no tocan el balón todo el tiempo que tienen que tenerlo para poder desarrollar sus habilidades técnicas. Prevale la importancia del físico sobre la importancia de la técnica y de la capacidad de divertirse en el juego. Tomé una declaración del vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol, Ronny Zimmermann, que dice: solo los niños que se divierten seguirán jugando. El valor agregado que quieren encontrar los alemanes, porque se han dado cuenta que están perdiendo esa posibilidad de encontrar jugadores distintos. Sudamérica no tiene que caer en ese error. Hay una desesperada necesidad de infraestructuras, claramente, esto es distinto, pero el valor de encontrar a niños que se diviertan y no aplicarles cuestiones tácticas cuando son todavía pequeños, porque la táctica lleva a la necesidad de la victoria, a la importancia de la victoria por sobre el divertimiento y por sobre la creatividad que puede desarrollar un juego, que a esa edad tiene que ser eso para los niños, un juego. Esto me ha parecido muy interesante, creo que es un valor agregado que debemos defender en Latinoamérica y por eso quería subrayarlo. Desde el 2024, Alemania vuelve obligatoriamente al potrero. Esto implica más de 10.000 clubes involucrados y más de 500.000 de niños alemanes que van a volver a jugar como se jugaba antes. Jugar para el tiempo, para el fútbol, para la táctica, para que sea importante el resultado, van a tener más adelante. Quería contarles esta historia, decirles de nuevo gracias por acompañarme, por darme el like, por suscribirse, por comentarlo con los amigos, por pedirles que los vean, por compartirlos con ellos y decir que cuando seremos un número consistente, estoy hablando de 1000 suscriptores en el canal, voy a empezar con los regalos que estoy preparando para cuando ese momento llegue. Gracias por acompañarme, como siempre. Les agradezco de corazón y gracias por compartir este momento conmigo. Un abrazo. Hasta la próxima.